Sí, a ver, el ratio que me decías de conversión a venta es muy bajo, un 0,3 normalmente. En e-commerce se habla de un 2,5%, un ratio aceptable. También te digo que esto te lo tomes un poco con, o sea, no a la métrica, porque varía dependiendo sectores, países, etcétera, pero definitivamente uno de 0,3 es un ratio muy bajo de conversión. A ver, yo te diría, la web tiene algún tipo de problema, es decir, habría que hacer un análisis más profundo para ver dónde está el problema, etcétera, pero tiene un tipo de problema en la carga, porque como te he dicho, a mí me salía todo eso en blanco, la web no está bien optimizada para buscadores, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, todos esos factores en e-commerce afectan muchísimo, porque al final incluso, no sé el porcentaje de tráfico que tenéis desde celulares, pero desde un celular probablemente la carga es más lenta, entonces al final mucha gente de ahí se te está escapando totalmente y por eso no estás vendiendo todo lo que podrías vender. Obviamente todo, por ejemplo, el chat que tienes aquí para, bueno, tema de WhatsApp o Facebook, eso todo hay que aprovecharlo y es genial, pero yo creo que el tema de compra online lo que te está penalizando, y creo que en eso estáis un poquito de acuerdo, es la parte de quizá cómo esté montada la web, la plataforma que estéis utilizando o alguna razón que hace que esto no cargue del todo bien. Porque, vale, realmente, ¿cuánto tiempo tiene la página web? 2 meses, es decir, que es nueva. ¿La habéis montado vosotros? ¿La ha hecho una empresa? Vale, perfecto. A ver, en esta parte, probablemente, a ver, ya te digo, a nivel visual yo la veo bien. Si queréis utilizar algún tipo de plataforma como esta, yo te diría que cambiases a Shopify. Shopify funciona muy bien. A nivel de carga, a nivel normalmente de usabilidad, funciona muy bien, eso no hay ningún tipo de duda. Luego a nivel de diseño tienes un montón de diseños, es decir, los tienes gratuitos y tienes diseño de pagos muy buenos, que al final te pueden costar $120 un diseño, es decir, que no es nada del otro mundo. Y con eso yo lo que haría, el primer paso sería cambiar esa web y volver a medir, y con las mismas acciones que hacéis, volver a medir si hay un cambio de porcentaje de conversión de la gente. Os diría también, ¿tenéis una estrategia digital montada? A ver, yo te diría, el paso es a la inversa, es decir, yo te recomendaría, lo primero, antes de hacer nada a nivel digital hay que crear una estrategia. Lo que me comentas es lo que hacen el 99,9% de las empresas, pero realmente es un error, porque al final cuando tú te metes en el tema digital, lo primero que tienes que hacer es crear esa estrategia, al margen de que tú estés encima para intentar aprender o entender, ¿no? Pero sí es muy importante que tanto la parte estratégica como la parte táctica esté hecha y ejecutada por gente con experiencia. Realmente si queréis que esto dé muy buenos resultados. Porque si no, lo que suele pasar en muchas ocasiones es que, pues, que te encuentras con ratios de conversión muy bajo y al final yo en esto soy partidario de que lo barato te va a salir más caro. Porque al final tú fíjate, tú tienes un 0,3 de conversión. Imagínate que multiplicar eso, yo qué sé, por 5 y sacar un 1,8% de conversión. Es que automáticamente con el mismo tráfico aumentarías enormemente los ingresos. Entonces, realmente si no lo haces de una manera profesionalizada, lo que te vas a encontrar pues es eso, en que vas a perder tiempo, ¿no? Que al final el tiempo para mí es una variable de éxito importante en los negocios y probablemente no todas las ventas que conseguirías. Entonces yo lo que te diría aquí, porque además cuando haces una estrategia, por ejemplo, la parte web es básica y sobre todo en este caso en un e-commerce, ten en cuenta que al final aquí no hay una persona como puedes tener en tu tienda donde entra un cliente y le puede decir, oye, mira, pues este reloj, y el cliente le convence, ¿no? El vendedor le convence. Aquí quien tiene que convencer es tu web. Si tu web da fallos porque no carga bien, a la gente las imágenes las ven pixeladas como estoy viendo algunas, la gente le da desconfianza y no va a comprar. Y sobre todo sabes también que en Centroamérica hay todavía mucho miedo al e-commerce, a la compra online, ¿no? Entiendo que hay en Costa Rica también es lo mismo, entonces es una barrera muy grande. Entonces ahí tienes que cuidar hasta el más mínimo detalle antes de lanzar esto, porque si no, pues al final esos 3.000 euros $3.000 te están retornando en 19, pero es que a lo mejor te podrían retornar en 36 y no lo estás consiguiendo por esos pequeños detalles. Entonces, mi recomendación en esta parte es que lo primero hagáis un presupuesto de cuánto podéis invertir en los próximos 12 meses. Yo siempre suelo decir entre 12 y 24 meses, pero mínimo 12 meses. Es decir, oye, al nuevo proyecto digital vamos a invertir en 12 meses tal cantidad de dólares. Y a partir de ahí, con esos recursos, ver cómo distribuirlos. Es decir, oye, pues tanto va a ser
a publicidad, tanto a estrategia, tanto a personal para que haga la táctica, tanto a creatividades. Y bueno, ponderando un poco qué es lo más importante en función de esa estrategia, ¿no? Pero yo te diría que miraseis esto de esa manera, es decir, lo profesionalizaseis 100% desde el principio, porque además estamos hablando de un negocio que, como me decías, llevas muchos años, es un negocio, entiendo, consistente, que tienes un flujo de caja positivo, es decir, no estás en una fase emprendedora que dices, oye, pues es que no tengo casi dinero para invertir. Entonces yo te diría que lo hagas bien, realmente. Porque además los datos que me estás contando hasta ahora no son malos. Pero entonces eso lo que me quiere decir es que podrían ser mucho mejores si lo profesionalizases. Ya, pero realmente ahí, si vosotros no sois expertos en toda la parte digital y no tenéis una experiencia enorme lanzando e-commerce, el problema es que realmente vais mucho a... No sabéis exactamente el camino y eso lo que te va a costar es dinero y tiempo. Entonces, para mí, cada mes que pase, estás dejando de ganar dinero. Entonces, al final, es como te decía, para mí el tiempo es algo clave a día de hoy en los negocios, porque además puede que haya mucha gente que entre, no le dé confianza y no decida volver. Entonces, si dices, bueno, lo haré en enero, en febrero, yo soy más partidario incluso de retrasar el lanzamiento de un proyecto antes de lanzarlo a medias. Es decir, oye, decidimos no lanzarlo realmente hasta enero o febrero, pues yo creo que es mejor que cuando lo lances realmente bien, porque si no al final estás teniendo unos costes de oportunidad para mí enormes en ese sentido. Entiendo lo que me dices, pero creo que sobre todo es esa parte, la estrategia digital, porque a día de hoy la conversión depende de muchísimos factores en Internet, es decir, no solo es la web, no solo es la publicidad, es cómo está ejecutada, cómo están las imágenes y sobre todo, lo más importante en vuestro caso es la parte de la tienda online, ¿no? Es como tus tiendas físicas. Si tú tienes una tienda física en un sitio donde no pasa nadie o la tienda está sucia, no está bien atendida, venderás poco. Entonces necesitas cuidar esos detalles. Pues para mí la tienda online es lo mismo, pero multiplicado por 10, porque al final esos sentimientos los tienes que conseguir crear a través de un celular o de un laptop, y eso no es nada sencillo. Y yo creo que poco más te podría decir, porque realmente además cuando me voy a vuestras redes sociales, es decir, yo desde fuera, te soy totalmente sincero, si yo no os conociese, yo no te compraría un reloj online, no me das confianza. Sí es cierto que yo quizá a lo mejor puedo ser un poquito, como me dedico a esto, soy un poquito más detallista, pero realmente al final hay ciertas cosas que cuando tú vas a hacer una compra online, claro, tú no sabes a quién estás mandando el dinero, salvo que sea alguna empresa conocida, pero entonces empiezas a mirar. Entonces yo veo que me tardáis mucho en cargar. Yo me veo, por ejemplo, entro por ejemplo en redes sociales tuyas como YouTube y veo que tienes 5 suscriptores. Entonces, a nivel reputacional, ¿qué imagen me queda eso? Fatal, terrible. Es decir, a mí lo que me estás transmitiendo con esto es que sois muy pequeños o que es un proyecto montado para sacar dinero, porque como sabes hay mucho engaño en Internet, ¿no? Entonces, todo eso al final son pequeños microimpactos que van sumando en esa reputación de vuestro negocio, por lo que, vale, sois buenos, pero no solo te vale ya con ser bueno, tienes además que aparentarlo en ese sentido. Si es cierto que, por ejemplo, me voy a Facebook y ahí sí tenéis muchos más seguidores, lo que pasa que a mí me da la sensación que esos seguidores no son reales. Corrígeme si me equivoco. ¿Son reales? ¿Los 120.000? Pues entonces estáis teniendo un problema de interacción, porque tenéis muy baja interacción. Es decir, estoy viendo 40, 50 me gustas por publicación. Alguno con un poquito más. Mira, claro, es que eso, fíjate, son métricas que llaman mucho la atención. Es decir, yo veo que tenéis 120.000 personas y digo, joder, pues está bien. Pero luego me veo una publicación aquí, por ejemplo, de que lanzasteis la publicación el 2 de noviembre y tienes 7 me gustas. Entonces, fíjate la incoherencia. 120.000 personas te siguen y solo 7 dan me gusta. Que la métrica es muy rara. Entonces, esos pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto y decimos eso no importa, créeme que en online eso importa mucho más porque la gente mira estas cosas. Entonces, al final a la gente esto le provoca el no dar confianza e intenta buscar y compra tu competencia, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, ahí a nivel, por ejemplo, digital, pues en esa parte de social media, no sé la razón por la que sucede esto, habría que analizarlo, pero tenéis un gap enorme entre los seguidores y cómo interaccionan con vuestra marca en este caso. Y en Instagram veo lo mismo. Es decir, en Instagram, fíjate, tenéis 12.900 seguidores y las publicaciones con 50 me gustas, algunas con 180, ¿sabes? Es extraño. Además, para el sector en el que te mueves, es un sector que suele generar mucho movimiento en redes sociales. Suele ser muy, muy empático.
ahí es donde veo yo ahora mismo que tenéis ese limitante, ¿no? Creo que en realmente definir una estrategia a medio-largo plazo digital, que lo que habéis hecho ya está genial, es decir, yo creo que eso os vale de hecho para tener datos, analizar esos datos, oye, qué ha sucedido, qué canales nos han funcionado mejor, pero a partir de ahí construir una estrategia digital sólida con gente interna, externa, eso como lo queráis hacer, o un mix de ambos, pero realmente yo eso lo haría cuanto antes. No sé si más cosas que te surjan por la cabeza, que quieras comentarme. Vale, vale, ¿qué herramienta me decías? ¿SaaS Manago? Esa me suena, pero no he trabajado con ella. Y lo que queréis automatizar es toda la parte únicamente para email, para SMS o exactamente qué parte os gustaría. Vale, ¿sabéis? Es que desconozco si Sales Manago tiene tema de integración con SMS y WhatsApp. ¿Lo habéis confirmado? Esa base de datos me parece muy cara la herramienta. Yo te diría que mirases ActiveCampaign. No sé si la conoces. Mira, te voy a dejar aquí el enlace en Skype. Esta es una herramienta, por eso te preguntaba el volumen de base de datos, porque dependiendo de tu volumen te va a encajar más una u otra, ¿no? ActiveCampaign para ese volumen de base de datos lo mismo te está costando entre 50 y $100 al mes. Es una herramienta de email marketing automation bastante potente, muy conocida y que da buenos resultados. Yo la conozco muy bien porque la utilizo desde hace muchos años. Entonces, yo iniciaría con algún tipo de herramienta así, porque realmente empezar con una herramienta que os cueste $400 al mes, creo que no le vais a sacar todo el partido que probablemente os pueda entregar. A lo mejor cuando os hagáis más grande y te interesa valorar otra, no te digo que no. Es decir, yo te diría que ActiveCampaign, a lo mejor hasta 10-15 mil suscriptores está bien. A partir de ahí podría ser interesante pasar a evaluar otra. Sí, es muy importante. A ver, en temas de e-commerce, el email marketing o el SMS es algo fundamental porque te ayuda a incrementar enormemente las ventas, a, por ejemplo, establecer procesos de recuperación de carritos abandonados, que no sé si tenéis alguno, y eso Vale, claro, es muy importante, pero también, por eso te digo, pero toda la parte de automation al final va relacionado con la estrategia digital. Es decir, ahí te vuelvo a insistir, no es tanto la herramienta, sino la estrategia que definas para esa herramienta. Es decir, tú puedes tener una herramienta muy buena de automation, pero si no tienes bien conectada o bien definida tu estrategia digital global donde esté la automation, con cierto tipo de contenidos, tal, realmente los resultados no serán buenos. Entonces, yo te diría que mirases alguna como ActiveCampaign, pero que no contrates hasta que tengas la estrategia digital, porque si te vas a poner únicamente a hacer 4 automatizaciones de cosas automáticas, pues bueno, dices, bueno, pues a lo mejor llega gente, tienes alguna venta, pero vas a estar montando de base un proyecto con una escalabilidad muy débil y luego a lo mejor cuando quieres cambiarlo te va a ser mucho más complicado, porque al principio es muy importante cómo defines todo el tema de listados y etiquetas. Si haces una mala definición y creces, te lo digo porque he visto negocios, por ejemplo, llevan 3 años trabajando, hicieron una mala definición inicial y después de 3 años hubo que cambiar todo y no te puedes imaginar la cantidad de horas de trabajo que llevó eso por un error inicial. Por eso te digo que es mejor que todo esto lo definéis inicialmente antes de poneros a activar toda una campaña de automatización. Sí, vale, cuando hablo de influencers hablo de microinfluencers, es decir, al final de hecho lo más interesante son influencers o microinfluencers que tienen una comunidad pequeña pero segmentada hacia una demografía concreta. Vale, y mira, para esto hay distintas herramientas. Yo te voy a comentar una herramienta que utilizo que se llama Audience. Esta herramienta, no sé qué precios tiene, debe estar en torno a $400-500 al mes. Ahora mismo te la voy a dejar aquí. Esta es una herramienta muy interesante porque nos ayuda por demografía, por localidad, por intereses, poder definir quiénes son las personas que más están influenciando en todo eso y detectarlas, ¿no? Porque en todo el tema, cuando lo primero que tenéis que hacer ahí es un mapa de influenciadores, ¿no? Es decir, quiénes son esas personas o embajadores de marca, llámalo como te sea más cómodo, pero te tienes que asegurar que realmente llegan a quien quieres y que no han comprado seguidores, es decir, porque en todo este sector hay muchísima estafa, muchísima, de compra masiva de seguidores, es decir, gente que se promociona como que son influyentes o van a llegar a determinada audiencia, incluso tú, si puedes ver sus Instagram o su Facebook, ves que tienen engage, pero es todo falseado. Entonces, mucho cuidado, porque esa parte es muy importante, utilizar herramientas profesionales para detectar que realmente esa gente pues llega a quien debe llegar.
Vale, te cuento, sí, pero a ver, yo trabajo mi equipo como consultor externo para compañías en distintas partes del mundo, entre ellos pues tengo clientes en Centroamérica, en El Salvador, etcétera, etcétera. Pero trabajo la parte estratégica únicamente, no la parte táctica. Es decir, toda la parte de ayudarte a crear toda esa estrategia, hacer un seguimiento, seleccionar al equipo y ver que todo va por buen camino. La parte táctica yo te diría que lo hicieses local, no lo externalices, no lo saques fuera del país. Porque hay un tema cultural muy importante y eso es un error muchas veces cuando dicen, oye, la parte de contenidos me la pueden llevar, me invento, desde Colombia, por decirte un país, ¿eh? Pero realmente, como bien sabes, el idioma es distinto y la cultura es distinta. Entonces, cuando tú realmente quieres generar una buena conexión con la audiencia, necesitas a alguien que conozca la audiencia a la que te vas a dirigir y normalmente es alguien local. Por lo que yo, en función de vuestros recursos, te diría, la parte estratégica la puedes externalizar porque probablemente internalizarla no te va a interesar, porque si contratas un muy buen consultor estratégico digital interno te va a costar muchísimo dinero, eso es costosísimo. Pero internamente sí puedes tener ese equipo táctico. Y cuando digo interno, puede ser gente sentada en tu oficina o gente o una agencia de la zona, por ejemplo, que te dé confianza y que ellos te gestionen la publicidad, te gestionen el contenido y distintas cosas. Entonces yo te diría que lo montases de esa manera para tener un poco un equilibrio entre calidad y que no se te vaya mucho el coste. Porque además incluso con el volumen que manejáis, a ver, yo no creo que tengas, por ejemplo, para gestionar la publicidad digital, no necesitas una persona interna full time en tu oficina, porque para manejar $3.000 no necesitas a alguien 8 horas dedicado. Por lo tanto, si contratases a alguien, le vas a estar pagando de más para un servicio que no tiene sentido. A lo mejor, un puesto que sí podría ser interesante sería un puesto más relacionado con contenido y community management. ¿Por qué? Porque ese puesto, la generación de contenido sí lleva mucho trabajo y además, como tenéis tiendas físicas, puede ser una persona que se encargue también de cruzar acciones en el online y el offline. Ese puesto podría ser muy interesante y de hecho creo que tienes una gran ventaja y es que tienes tienda física, ¿no? Para mí la tienda física es muy importante, aunque muchas veces la gente dice, no, online, un error. Es decir, realmente la mayor rentabilidad se alcanza cuando tienes el online y el offline. Porque al final, del mundo offline, toda la gente que tienes entrando en tu tienda o en tus tiendas, puedes llevártelos al mundo online. Puedes utilizar, por ejemplo, sistemas de social Wi-Fi para captar los datos de esa gente y luego poderles mandar a través de SMS, a través de redes sociales, a través de email marketing, ofertas promocionales. Entonces, todo eso es muy importante que lo aproveches. Pero por eso te decía un poco lo de que definieses un poco ese presupuesto, ¿no? Con el que te sientes cómodo, que puedes invertir en los próximos 12 meses, ¿no? Teniendo en cuenta de, oye, pues la publicidad digital podemos invertir 3.000 o podemos invertir 2.000 o 5.000, no lo sé. Pero la publicidad digital a nivel de e-commerce es lo que te va a dar el push más inmediato, ¿no? Lo que no quiere decir que te vas a trabajar otras estrategias de marketing que sean más a medio y largo plazo.